Dios les bendiga, amados hermanos. En esta preciosa mañana nos complace en gran manera que usted pueda compartir con nosotros este breve tiempo de adoración a Dios. E iniciamos con una pregunta. ¿Qué le motiva a usted a llorar? Bueno, usted diría que son muchos los motivos. O puede decir que a usted le motiva llorar un desconsuelo porque perdió un ser querido o porque las cosas no salieron como usted quería. O incluso también a veces las personas lloran porque se le cayó el celular, porque eh, no pudo celebrar su cumpleaños en este tiempo de pandemia. O otros lloran, por ejemplo, porque han perdido su empleo. En fin, son muchos motivos, ¿verdad?, que el hombre ha encontrado para llorar. También encontramos personas que creen que llorar es un signo de debilidad y evitan hacerlo. Sin embargo, Dios en su palabra le da un alto valor al acto de llorar. En esta mañana, hermanos, continuamos con el tema la vida macarística del creyente, la cual estamos tratando en la primera parte del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Estamos en el capítulo 5. Y recordemos que aprendimos en el día anterior que la palabra bienaventuranza tiene un origen en una palabra griega que es Macarios. De ahí el título La vida macarística del creyente, que quiere decir muy dichoso, afortunado, bienaventurado. Y el macarismo es un estilo literario que era muy común en el pueblo judío, que lo encontramos en los Salmos, en muchos libros de la Biblia, y que nos enseña las consecuencias que seguirán al poseer una cualidad. Y este macarismo está bien evidenciado en las bienaventuranzas. Hoy, en esta ocasión, vamos a estar hablando de la segunda bienaventuranza, que dice así: en Mateo capítulo 5, verso 4, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, les dije al principio que llorar tiene un alto valor en el reino de los cielos. Y vemos en esta verdad expresada por nuestro Señor que suena a nuestros oídos como una contradicción, una paradoja, porque si cambiamos los términos podríamos decir que allí dice feliz aquel que llora, y es una contradicción, feliz aquel que llora. Pues en la vida también podríamos decir que muchas personas lloran por alegría, de júbilo. Cuando tienen un momento de gran exaltación, pueden llorar de alegría. Pero nuestro Señor Jesucristo no se refiere a ese tipo de motivaciones, porque Él complementa la bienaventuranza con en que seremos consolados. Por lo tanto, este llanto es de desconsuelo, de tristeza, de quebrantamiento de espíritu. Para entenderlo mejor, miremos entonces tres momentos especiales en que nuestro Jesús lloró, y miremos en la Biblia cómo describe estos tres momentos. Vamos a hacerlo de manera muy rápida. El primer momento es cuando nuestro Señor Jesús llora por la ciudad de Jerusalén. Dice que su entrada triunfante, al acercarse a la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Nuestro Señor Jesucristo lloraba porque la ciudad, el pueblo al cual él había sido enviado como su Salvador, le estaba ignorando, no creía en él, y él sabía las consecuencias que vendrían por esta razón. Asimismo, hay un segundo momento. El segundo momento es cuando Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, encontramos que Jesús, al ver a María y al ver a los judíos que la acompañaban llorando, él también lloró. Él se conmovió al verlos llorar. Él no lloró porque haya muerto Lázaro, sino por de ver a sus amigos llorando, porque él sabía lo que iba a venir. Pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre. Y así como nosotros también nos conmovemos al ver llorar a nuestros hermanos cuando están en gran sufrimiento por una pérdida, e incluso nosotros también, cada uno de nosotros, cuando experimenta este momento, es un momento de profunda tristeza que nos hace llorar. Hay un tercer momento muy especial, que es el momento cuando Jesús llora en el Getsemaní. Ya este es un momento muy cercano a la crucifixión.
Y sabemos que él era 100% hombre, él fue 100% hombre. Y en ese momento él sabía que iba a pasar por un profundo dolor y luchaba con su carne, porque como todos nosotros no deseamos pasar por un dolor así. Pero él le dijo a nuestro Señor, a su Padre: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente, sabiendo aún por lo que iba a pasar. Bueno, muchos de nosotros también pasamos por momentos así, pues en algún momento nos ha tocado decidir si seguimos los principios del mundo, los principios de Dios. Y para la gloria de Dios, en muchos hemos triunfado y hemos salido adelante. Y Dios aún así, sabiendo que nos van a rechazar y nos van a señalar. Pero también en muchas ocasiones hemos sido débiles. Y ese momento también nos produce a nosotros una profunda tristeza en nuestro corazón. Entonces, hermanos, de estos tres ejemplos, ¿qué encontramos en común de estos tres ejemplos? ¿Qué motivó a nuestro Señor Jesucristo a llorar? Bueno, en primer lugar, cuando estuvo en la ciudad de Jerusalén, lloró por el pecado de la ciudad, por el pecado de su pueblo. Cuando estuvo en el Getsemaní, lloró también por nuestros pecados, porque Él no pecó. Él lloraba por nuestros pecados. Él iba a pasar por ese momento por nosotros, por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que el llanto del cual nos habla la bienaventuranza no es cualquiera, sino uno producido por un quebrantamiento que viene del pecado, del arrepentimiento. Encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 10, que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer en una versión más clara, que es la versión de las Américas. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Jesús nos enseña bienaventurados los que lloran, no nos habla de un llanto motivado por cualquier cosa, sino de un llanto motivado por la tristeza y el dolor que produce el pecado, y que esa tristeza es según Dios. Sin embargo, no todos los hombres lloran por este motivo, pues para hacerlo primero debemos aprender a vivir en el primer principio, ser pobres en espíritu, es decir, ser verdaderos cristianos, porque solo reconociendo que necesitamos y dependemos de Dios es que podremos sentir esa profunda tristeza que es según Dios y que produce en el creyente arrepentimiento para salvación y el deseo de no volver a pecar. Y como dice también y complementa la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, verso 10, dice que sin dejar pesar, es decir, cuando hay un arrepentimiento, lloramos, pedimos perdón, pero al pasar el tiempo concluimos que era necesario ese momento de tristeza delante del Señor, la cual nos va a hacer mirar hacia la verdadera meta y avanzar a esa gran meta del creyente que es el reino de Dios. Entonces fue un momento de dolor que al final vamos a agradecer a Dios por haber pasado por allí, porque sirvió para nuestra purificación y santificación. Pero también dice la palabra que la tristeza del mundo produce muerte. Si observamos en el mundo, mucha gente sufre y se quebranta por muchos motivos banales que no tienen que ver con el reino de Dios. Muchos lloran porque no estrenaron una ropa, o porque no están satisfechos con su aspecto, o porque simplemente lloraron porque se les cayó el dispositivo más preciado, que es el celular, o se quedaron sin celular. A veces vemos a la gente llorar por unos motivos que realmente uno se asombra y que lo que hacen es alejarlo y demuestran que están lejos de Dios. Son personas que demuestran que no tienen esperanza. Y por eso la palabra de Dios dice que esta tristeza produce muerte. En este sentido, los que lloran reconocen que son pobres en espíritu
en el sentido en el que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en la bienaventuranza, y por ello experimentan un dolor que hace posible tal encuentro con Dios. Esta bienaventuranza nos debe hacer reflexionar hacia dónde está nuestra mirada, si está en Jesús o en el mundo, evaluar qué nos hace quebrantar realmente, si estamos acomodados en algún pecado y no nos hemos dado cuenta. Amados hermanos en Cristo, Dios les ama y espera por usted. Pero recuerde que estamos viviendo el cumplimiento de la palabra en los últimos tiempos. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor inefable, por tus misericordias, por enseñarnos esta verdad. Gracias porque en un día abriste nuestros ojos y pudimos ver lo desamparado que estábamos lejos de ti. Gracias porque hoy podemos acercarnos con la certeza de que estamos en el mejor lugar en tu presencia. Y te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra mirada en ti. No permitas que nos acomodemos en el pecado. Ayúdanos a mantenernos despiertos y a sufrir con amor el Evangelio, para la gloria y honra de tu nombre, con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.